queridos oyentes, bienvenidos en el canal de YouTube María nos guía. Yo soy Bárbara y hoy quiero proponeros mis reflexiones sobre la polémica que se desencadenó en Roma porque una mujer rusa y una mujer ucraniana llevaron la cruz juntas durante el Via Crucis del pasado viernes. Este Viernes Santo, el Papa presidió el Via Crucis en Roma desde un palco habilitado en el Monte Palatino. Y en este Via Crucis la guerra en Ucrania ha estado muy presente, pero en forma de polémica, ¿cómo no? Dos mujeres, una de Ucrania y otra de Rusia, han llevado la cruz durante la estación número 12, que recuerda las últimas horas terrenales de Jesús. El Vaticano finalmente ha suprimido la meditación escrita para esta estación y en su lugar un lector ha destacado: ante la muerte, el silencio es más elocuente que las palabras. Detengámonos, pues, en un silencio de oración y recemos cada uno en su corazón por la paz en el mundo. Y en ese momento la cruz la llevaban las dos amigas, Irina, de Ucrania, y Albina, de Rusia. Tómanos de la mano como un padre para que no nos alejamos de ti. Convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón, para que aprendamos a seguir proyectos de paz. Haz que los adversarios se den la mano para que gusten del perdón recíproco, ha pronunciado el Papa. Y asimismo en su oración ha pedido al Señor que desarme la mano alzada del hermano contra el hermano, para que donde haya odio florezca la concordia. Y tras conocer que una mujer ucraniana y otra rusa compartían una de las estaciones, el embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andriy Yuras, ya incidió en las dificultades y las posibles consecuencias de este gesto. Y yo me pregunto, ¿qué clase de consecuencia este gesto podría tener en la lógica de Dios? Porque claramente en la lógica humana esto es otro discurso. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Yuras manifestó que entiende y comparte la preocupación general que ha generado en Ucrania e en muchas otras comunidades la idea de poner juntas a mujeres ucranianas y rusas llevando la cruz durante el Viernes Santo del Coliseo. Ahora trabajamos en la cuestión, intentando explicar las dificultades de su realización y las posibles consecuencias. Y por su parte, el nuncio apostólico en Ucrania, porque puedo entender yo, Bárbara, puedo entender que el primero, o sea, el embajador, que es un político, puedo entender que un político la entienda así, o sea, que la haya tomado la maniobra del Papa en esta forma, pero lo que en vez no puedo entender es el nuncio apostólico en Ucrania, el arzobispo Visvaldas Kulbokas, que en un comentario a la revista católica Credo, se llama la revista católica, señaló que él no hubiera organizado la oración de esta manera. Claro, tú no eres el Papa Francisco. Y dice, la reconciliación debe llegar cuando se detenga la agresión, cuando los ucranianos sean capaces no solo de salvar sus vidas, sino también su libertad. Y por supuesto sabemos que la reconciliación se produce cuando el agresor admite su culpa y se disculpa, explicó. Bueno, tiene una determinada lógica porque claro, también Papa Francisco ha dicho
que la agresión de Rusia es un acto sacrílego. La agresión de Rusia a Ucrania es un acto sacrílego. Y esto lo entendemos todos los que somos católicos. Pero que la reconciliación deba llegar cuando se detenga la agresión, esto no tiene mucha lógica, porque la reconciliación, a una reconciliación se llega cuando en los corazones hay Cristo, y claramente una agresión se detiene cuando en los corazones hay paz y hay amor, que siempre es Cristo. Por lo tanto, para despertar estos corazones, para que lleguen a esto, sea por un lado que por el otro, hay que dar un ejemplo sustancial, un ejemplo fuerte, que es lo que ha dado el Papa Francisco, eligiendo estas dos amigas, una de Ucrania y la otra rusa, para llevar la cruz en el Vía Crucis. Así que no entiendo por qué el nuncio apostólico haya dicho esto. Y en la misma línea, el arzobispo greco-católico de Ucrania, Sviatoslav Shevchuk, lo considera una idea inoportuna y ambigua. Los textos y los gestos de la estación número 13 de esta Vía Crucis son incomprensibles y hasta ofensivos. ¿Pero qué dicen? Cuando un gesto de paz y de reconciliación entre dos personas, entre dos pueblos, entre dos hermanos, puede haber sido ofensivo, cuando la reconciliación es algo bueno, porque lleva a la paz. ¿Qué tendremos que hacer? Alimentar el odio entre Rusia y entre Ucrania, que ya tenemos bastante. Pero de esto lo diré después, porque he escrito un artículo sobre esto que leeré. Pero vamos a ver quién son estas dos mujeres. A ver, ellas dicen: nuestra amistad nació en la sala de cuidado paliativo Together in Care, señaló Irina en declaraciones al Observatorio Romano, el periódico de la Santa Sede, y poco después del comienzo de la guerra, Albina se sintió en la necesidad de hablar con su amiga que estaba de servicio. La mirada de nuestros ojos fue suficiente. Nuestros ojos se llenaron de lágrimas. Siempre me emocionó cuando recuerdo que Albina empezó a disculparse conmigo. En ese momento estaba realmente desconsolada y no pude consolarla. Se sintió culpable y me pidió disculpas. Le aseguré que ella no tenía nada que ver. Continúa. La palabra juntos, explicó, también me acompaña en mi trabajo y ciertamente en este momento podríamos hacer mucho juntos. La humanidad debe unirse para intentar encontrar la paz y una solución a todo lo que está sucediendo, recalcó. O sea, si no hay perdón y amor en los corazones, ¿cómo vamos a lograr la paz? ¿Con las mesas redondas, políticas y económicas? Absolutamente no. Y entonces el Papa Francisco ha hecho muy, pero muy bien hacer este acto en el Vía Crucis, eligiendo a estas dos mujeres amigas, y una ucraniana y la otra rusa, porque el amor va más allá de las nacionalidades y va más allá de las guerras y de los provechos de las naciones, de los políticos, de los gobiernos que intentan ponernos uno en contra del otro, un pueblo en contra del otro, un hermano en contra del otro, un amigo en contra del otro. O sea, que quieren que seamos todos caínos. Y esto es lo que quieren lograr, el odio y el resentimiento en las personas, para que después, en vez que la paz, haya continuas guerras, que estamos siempre luchando todos contra todos. Y esto sería un infierno.
El jesuita Antonio Spadaro, director de la Civiltà Católica y uno de los grandes expertos del pontificado de Francisco, comentó por su parte lo siguiente: Papa Francisco es, ante todo, un pastor, no un político. Y yo comparto plenamente lo que dice el jesuita Antonio Spadaro. Papa Francisco actúa según el espíritu evangélico, que es el de la reconciliación, de la armonía, incluso contra toda esperanza visible durante esta guerra de agresión que ha definido como sacrílega. Y lo ha definido claramente. Es sacrílega esta guerra de agresión de Rusia en contra de Ucrania. Yo no sé qué tienen en la cabeza, en los corazones Putin, Dugin y también el patriarca Kirill, pero esta es una abominación. Pero, al mismo momento, hay que trabajar para la reconciliación. Y para que haya reconciliación, tiene que tener el corazón de cada uno paz en su interior, perdón en su interior. Y además, estas dos mujeres siempre han vivido en Roma. Es muchísimo tiempo que viven en Roma. Una es de Ucrania y la otra es de Rusia. No tienen nada que ver con esta guerra. ¿Qué pintan ellas con esta guerra? Y no pueden ser amigas y no pueden llevar la cruz del Señor juntas solo porque son una ucraniana y la otra es rusa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un racismo nacionalista como eran los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Queremos fomentar el nazismo? ¿Estamos locos de remate? Y ahora empieza mi respuesta, que es un artículo que he escrito para eso. Y yo misma escribo. Me esperaba esto de los políticos, pero lamentablemente también han llegado críticas de algunos prelados católicos y ortodoxos. Me pregunto, ¿qué clase de cristianismo viven estos que no quieren acordarse de las palabras de Cristo? ¿Es que Cristo era un político? ¿Era un ideólogo? ¿Es un activista? ¿Cristo es una estratega militar? Yo no sé cómo se puede olvidar, cuando conviene, que Cristo es Dios hecho hombre, y en este orden es Dios hecho hombre, y no es un hombre hecho Dios. Cuidado los engaños del antiguo enemigo que quiere ponernos los unos en contra de los otros generando odio. La reina de la paz en Medjugorje ha dicho en muchos de sus mensajes que en el mundo hay guerras porque en los corazones hay odio. Esta frase centra perfectamente el blanco de los problemas en los cuales la humanidad ha caído. Este odio no procede del ser humano. El ser humano es un instrumento, muchas veces inconsciente, de quien quiere que el odio se apodere de los corazones humanos, y ese es Satanás. Estas dos mujeres no tienen nada que ver con la guerra en acto. Viven en Roma de mucho tiempo, trabajan en el mismo hospital, se han hecho amigas, y una es ucraniana y la otra rusa. ¿Y qué? ¿Ahora se deberían odiar solo porque pertenecen a estas dos nacionalidades? ¿Vamos a desarrollar, como he dicho antes, un nuevo racismo nacionalista? Ahora los ucranianos se tienen que odiar todos los rusos, todos los rusos se tienen que odiar todos los ucranianos solo porque Putin y su séquito han decidido de aniquilar a Ucrania. ¿Son los otros rusos iguales que Putin? Yo creo que no. Habrá alguien seguro que... porque todos estamos libres de pensarla como queremos, pero uno solo es el pensamiento correcto, lo que busca la verdad de las cosas. Y por lo tanto, yo me rechazo la idea que todos los rusos están con Putin. Yo digo que la mayoría de los rusos no están con Putin, que quieren la paz, que respetan los ucranianos y Ucrania, y solo que no lo pueden decir porque ya no tienen libertad. Y lo había dicho también
la reina de la paz en uno de sus recientes mensajes cuando habló de las ataduras, que si alguien quiere ataros y después usaros con estas ataduras, esto no procede de Dios, esto procede del cornuto que tenemos abajo. Y por lo tanto no debemos hacernos atar a esta tela araña de odio infiltrado que es el Satanás que quiere hacerlo. Porque si no vamos a desarrollar una escalation de odio que es todo el reverso de lo que debemos hacer para llegar a la paz. Porque desde el odio no se llega a la paz absolutamente. Desde el perdón y desde el amor, sí, que se llega a la paz. Claro, que si te destruye tu entera familia es muy, muy difícil perdonar, pero esto es lo que nos llama Cristo, perdonar a nuestros enemigos, y después veremos más adelante lo que quiero decir. Aquí, el enemigo número uno por odiar no son los ucranianos ni son los rusos, es el diablo. Porque el ser humano puede elegir dos caminos contrapuestos. Solo dos. No hay término mediano. O Dios o Satanás. Así que el enemigo verdadero es el diablo, porque estas guerras proceden de la voluntad del diablo de confundirnos y de engañarnos para que después nos destruyamos los unos a los otros. El Papa Francisco enseña cómo vivir la palabra de Cristo muerto y resucitado, un Dios hecho hombre que ha perdonado sus perseguidores y sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas han sido las palabras de Cristo, las últimas palabras de Cristo en la cruz, de Cristo en la cruz. También Putin, Kirill Dugin, que sería el concejal, escritor y filósofo ruso, amigo de Putin, que muy probablemente ha inculcado en Putin todas estas ideas nazis, haciendo un transfer diciendo que son los ucranianos o los nazis, en realidad es él. También ellos, Putin, Kirill Dugin, no saben lo que hacen, como todos los pecadores. Claro está que hay pecadores más graves de otros, ya que estos han decidido arbitrariamente declarar guerra a Ucrania porque están convencidos que así restablecen el orden. ¿El orden de qué? No se sabe, porque su orden no es el orden de Dios. Porque infringiendo el mandamiento de Dios de no matar, estos claramente no son de Dios, no hacen la voluntad de Dios. Patriarca Kirill incluido. Pero ¿qué culpa tienen los rusos en general? O sea, el pueblo ruso. Alimentando el odio entre ucranianos y rusos, entre Rusia y el resto del mundo, estamos siguiendo la corriente al diablo que quiere dividirnos. El diablo, el término diablo significa divisor, el divisor. Y quiere destruirnos este diablo, usándonos los unos contra los otros. Y lamentablemente, los militares están programados para seguir las órdenes, sean cuales sean las órdenes. Y esto es el verdadero problema, porque si los militares rusos pudieran en alguna forma rebelarse al gobierno, entonces muy probablemente el gobierno no tendría ninguna forma para ir adelante así. Pero claro que si los programan antes, y son todos jóvenes también, estos soldados rusos, que no sé si saben lo que están haciendo, porque es matar a tus hermanos. Todos somos hermanos en todo el mundo, porque las personas como seres humanos somos hermanos, llegamos siempre del mismo punto. Pero aún más, los ucranianos con los rusos son hermanos. Y también rusos y ucranianos son hermanos.
Pero claro, en esta forma yo entiendo perfectamente a los ucranianos que quieren estar separados de Rusia, más que nada para su mentalidad, para la mentalidad que han desarrollado. Y Rusia siempre ha sido así, desde los zares hasta hoy, siempre ha sido una espina en el costado del mundo, Rusia. De toda forma, es la misma historia de siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial se pensaba que todos los alemanes eran enemigos, y no era así realmente. Lo de hacer pensar que todos los alemanes eran malos ha sido una propaganda política del comunismo que prospera con el odio. El comunismo, el modernismo y todas las ideologías pervertidas de hoy en día han nacido para ponernos todos contra todos, para que reine el odio y el pecado. Todo al revés de lo que Cristo nos ha enseñado. Y lamentablemente están cayendo en esta inmunda trampa también muchos católicos y obispos. Y esto es lo que me hace sufrir más que todo. Porque yo sufro, no es que digo estas cosas porque quiero notoriedad o quiero que se me conozca, no. Yo digo esto porque estoy sufriendo por estas personas, estoy sufriendo por el mundo, estoy sufriendo por el ser humano, estoy sufriendo por la iglesia católica y también para todos los cristianos, porque estamos haciendo el exacto reverso de lo que quiere Dios de nosotros. Claro, humanamente hablando es extremadamente difícil amar a nuestros enemigos y a nuestros verdugos, pero Cristo nos está enseñando que el verdadero amor es lo que realmente mueve el mundo. Si queremos ser hijos de Dios, debemos tender a Él, no ir en sentido contrario. Si no, el mundo se destruirá porque nosotros mismos nos destruiremos. Y esto es una lógica matemática. El verdadero amor que nos enseña Cristo dándonos el ejemplo es lo que rompe las cadenas del odio y del pecado, de la opresión y del engaño, de la división y de la destrucción. Porque si no, la civilización humana no habría prosperado. Porque desde el Imperio Romano habrían después habido otros imperios totalmente ateos, sin la presencia de la Iglesia Católica. Si no hubiera existido la Iglesia Católica y no hubiera venido a Cristo, habrían venido un montón de imperios, ¿no?, que se hubieran hecho guerra los unos a los otros, porque el ser humano es así cuando se deja ir por la corriente. Y por lo tanto, la civilización humana se habría aniquilado mucho, pero mucho tiempo antes. Porque siempre el ser humano tiene, a causa del pecado original, la tendencia del mal, de hacer lo que es malo y por lo tanto autodestruirse. Si hemos llegado al año 2022, debemos dar gracias a Cristo primero y a la Iglesia Católica, porque sin ellos no habrían podido el ser humano y la sociedad humana llegar hasta hoy. Nos habríamos destruido antes. Entonces, el perdón a nuestros enemigos es lo que construye y genera un mundo nuevo, verdaderamente justo y de paz. Porque sin la paz en los corazones, sin el perdón, este mundo sería un infierno, porque sería lleno de odio, de resentimientos, de venganza, de violencia, en todas las formas. ¿Quién piensa que se llegue a la paz con las mesas redondas, con los diálogos políticos o económicos, no ha entendido absolutamente nada de la vida y de la verdad? Se llega a la paz si en los corazones hay paz
y en los corazones habrá paz si ponemos en nuestros corazones a Cristo Jesús, el resucitado. Esto va muy bien en esta parte, en este tiempo, porque estamos en la octava de Pascua, en donde en Pascua Cristo resucitó. Es lo que nos dice la reina de la paz, que no ha elegido esta advocación por un caso. Ella, eligiendo la advocación de reina de la paz, sabía muy bien de qué estaba hablando, porque sabía muy bien que el mundo no habría tenido paz. Y es por eso que es desde 40 años que se aparece en Medjugorje para guiarnos en la vía de la paz, para reequilibrarnos, para que volvemos de nuevo a la armonía, que no es otra cosa que Dios, esta armonía, Dios y sus mandamientos. Porque haciendo lo contrario de lo que dicen los mandamientos, vamos a autodestruirnos, porque es así que son las cosas. La verdad no se puede cambiar. La verdad es absoluta, porque es Dios. Dios vive en un eterno presente. Vive en lo que nosotros llamamos futuro. Y Él ya ha sabido desde el primer instante qué teníamos que hacer, cómo lo habríamos hecho. Y si nos ha dado los 10 mandamientos, los ha dado para como si fuera un manual de instrucción para poder vivir feliz también en esta tierra. Pero haciendo lo contrario de lo que Dios ha establecido y que no se puede cambiar, porque el cambio de esto supondría entonces la destrucción del género humano. Haciendo pero el reverso de lo que Él ha proyectado para nosotros, estamos destruyéndonos. Y yo no veo esto lo veo claro. Y no entiendo por qué la gente no lo entiende. La reina de la paz, desde 40 años, apareciendo en Medjugorje, nos dice: volved a Dios y a sus mandamientos, volved a mi Hijo Jesús. No hay un aspecto sin el otro, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inconmensurablemente unidos y son un único y solo Dios. Si no volvemos a los mandamientos que nos ha dado Dios, si no volvemos a Dios, creamos un montón de errores que serían después los pecados que van añadiéndose al sistema operativo, se puede decir como paralelismo con el mundo informático de la vida. Y estos errores se van acumulando y provocarán problemas encima de problemas. Ya tenemos problemas solo por vivir en esta dimensión, que es una dimensión alternativa que nos ha dado Dios a causa del pecado original que la primera pareja humana ha absorbido como si fuera un veneno y ha dado, se puede decir, la llave, la password al antiguo enemigo de esta dimensión terrenal. Y es por eso que Cristo ha tenido que padecer, morir y resucitar para darnos de nuevo una alternativa para que podamos alcanzar el reino de los cielos. Pero claro, ahora Satanás es muy fuerte, nos engaña continuamente, nos está manipulando como nunca ha hecho en ninguna de las épocas humanas. Y por lo tanto muchas almas también dentro de la iglesia están cayendo en su trampa. Mientras que nosotros deberíamos, como católicos, sobre todo cristianos católicos, deberíamos siempre mirar a Jesucristo, como nos dice la Virgen María, y nunca alejarnos de la verdad, porque la verdad es absoluta y no cambia.
No está en nuestras manos cambiar absolutamente nada, porque ni siquiera sabemos cómo está hecho realmente la realidad y nuestra dimensión terrenal. No lo sabemos, ni siquiera sabemos exactamente cómo estamos hechos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en ideologías humanas que inventan cosas para destruirnos y para alejarnos de la verdad y por lo tanto de Dios? Si el mundo y si la sociedad humana quieren realmente la paz, entonces debemos orar, volver de nuevo a la confianza de la oración, en creer en la oración y en el poder de la oración, porque Dios ha establecido que la oración tenga un montón de poder sobre el mal. Y por lo tanto, si queremos controlar el mal, tenemos que orar, volver a Dios, a sus mandamientos, porque solo el verdadero amor puede hacernos prosperar, mientras que quien está haciendo inútiles polémicas en contra de Papa Francisco solo demuestra de querer generar odio, o en el caso más positivo, tiene miedo del pensamiento humano y así se somete a la lógica humana manipulada por el antiguo enemigo. Así que volvemos siempre en el mismo punto. En este caso que yo estoy diciendo, los prelados que se rebajan a esto ya se alejan de ser pastores, sino se acercan a una dimensión política, entonces son más políticos que pastores. Y demuestran de estar siempre miedosos de decir la verdad de las cosas por diplomacia o por otros asuntos que es mejor no sondear. Así que tenemos que despertar. Papa Francisco ha dado un ejemplo claro y firme de cómo se debe actuar para seguir la voluntad de Dios. Una cosa son los responsables, uno por uno, de esta guerra. Otra cosa es un pueblo entero, culpable, entre comillas, solo de ser de la misma nación de los responsables. Y estoy hablando de los rusos. Papa Francisco habló claramente que esta guerra ha nacido de una agresión sacrílega y hay que distinguir bien las responsabilidades de cada parte. No se puede juzgar de forma simplificada, haciendo de toda hierba una única maceta como si fuesen la misma variedad de hierba. Y esto lo sabe bien España y su pueblo, que durante la guerra civil han debido soportar una prueba durísima que han podido superar solo con el perdón recíproco. La paz se puede construir solo con el perdón, que es algo difícil pero no imposible. Y perdonando a los demás, a los enemigos, a los que nos han hecho daño, también salvamos a nuestra alma y construimos verdaderamente un mundo mejor. Mientras que Satanás quiere destruir al ser humano por completo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Quieren que las almas de los seres humanos tengan la muerte eterna, o sea, que vayan al infierno. Y si no perdonamos, es muy probable que estamos en riesgo. Así que cuidado al engaño de Satanás, porque Satanás quiere almas, quiere cosechar almas. Y finalmente os dejo lo que ha dicho Jesús sobre este asunto. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43-48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí Jesús nos ha hecho hacer un salto de calidad entre el Antiguo Testamento y la Buena Nueva. Un salto de calidad que nos acerca cada vez más a Dios, que debe ser nuestra meta final. Acordaros, tenemos dos elecciones, o Dios o Satanás. No tenemos un término mediano. Así que lo hay que hacer realmente para que esta guerra termine lo más pronto posible y que no se extienda es orar el rosario, mejor si completo, todos los días. Ayunar el miércoles y el viernes a pan y agua para que la guerra termine, para que el amor de Cristo entre en todos los corazones, que los corazones se abran al amor de Cristo, para que así vuelva la paz en los corazones, para que el Espíritu Santo ilumine las mentes y los corazones de todas las personas, sobre todo de todos los enemigos. Y después tenemos que volver a Dios y a sus mandamientos, a los sacramentos, sobre todo aquel sacramento de la reconciliación, que sería la confesión, y el sacramento de la Eucaristía, porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo verdadero, no es un trozo de pan. No, después de la consagración, el Espíritu Santo hace que este trozo de pan y el cáliz de vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y realmente es así. No podemos explicarlo, porque nuestra ciencia es una ciencia miserable, porque es una ciencia humana, pero la ciencia de Dios es omnipotente y todopoderosa, y entonces no veo por qué no haya que creer en esto, precisamente porque parece imposible. Es realmente lo que viene de Dios, y por lo tanto hay que creer en esto, porque es algo bueno. Porque es algo imposible para los seres humanos, pero es algo bueno, porque el cuerpo de Cristo nos da la fuerza necesaria para evitar los engaños del demonio, para buscar la verdad de las cosas en todos los anfractos que hacen parte de nuestras vidas y de todos los engaños que nos quieren poner delante de nosotros. Porque solo así la guerra terminará, ya que la oración del rosario ha sido potenciada, como ha dicho Lucía, la monja Lucía de Fátima, y genera la oración del rosario fuerza o energía de amor, aquella fuerza desconocida que generamos también nosotros parecido a Dios, cuando oramos de todo corazón y también cuando ofrecemos a Dios nuestras renuncias y nuestros ayunos. A través de esto Dios crea milagros. Es un intercambio energético de amor de la comunión de los santos, y esto lo ha visto Santa Faustina Kowalska. Todos estamos en el camino de la santidad y en nuestra voluntad seguir el Cristo verdadero, quien ha perdonado a sus verdugos en la cruz y que ha muerto y resucitado. Me gustaría que sobre todo los católicos y los prelados que se dicen cristianos y que después se escandalizan de una mujer ucraniana que lleva la cruz del Via Crucis junto a una mujer rusa, mediten estas palabras del Cristo resucitado. Y este artículo que yo he leído, que he escrito yo, lo podéis encontrar en el portal web en la dirección Mi Iglesia
con una I sola, miglesia.cantandocondioss.com. De todas formas, os pondré el enlace en la descripción de este podcast. Y por hoy es todo, también porque empiezan a faltarme un poco las fuerzas, ya que hoy es miércoles y estoy siguiendo el ayuno que nos ha exhortado a hacer la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, y por lo tanto nada, yo ahora termino aquí y nos veremos, más que nada nos oiremos en el próximo podcast que se hará. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.